Hola a todos, bienvenidos y... Un saludo desde la oscuridad. Vale, en el anterior, ¿no? De consejos para jugadores que empiezan, hablamos del tema de fichas, las fichas que podéis encontrar, ¿no? El tema de fichas pregeneradas, el tema de hacer vosotros las fichas. Os di unas pequeñas ideas, ¿no? Para cómo hacer un personaje, ¿no? A la hora de pensarlo, de prepararlo y demás. Pero hoy lo que vamos a hacer es, os voy a dar consejos para que os hagáis un personaje épico. ¿Vale? Un personaje épico, un personaje de los que se recuerdan, pase el tiempo que pase. Tanto tú como tus compañeros van a recordar aquel personaje, ¿no? Que hizo tal cosa o tal otra, o que andaba siempre metiéndose en líos, o lo que fuera, ¿no? Un personaje, digamos, épico. Lo primero, aclarar. No es así porque sí, a mí me va bien como lo hago, funciona, tengo a Eglamour, tengo por ejemplo a Sir William, ¿no? Realmente, como luego se suele descubrir a mitad de la primera partida, o sea, Sir William, perdón, Sir Richard. Sir Richard, que luego a mitad de la partida se suele descubrir que no es Sir Richard, sino que es el King Richard, Ricardo Corazón de León, de vampiro, ¿no? Ese Malkavian que se cree Corazón de León. Y bueno, unos tantos, ¿no? Ariete, otros tantos personajes, Ruby Rod, bueno, un montón de personajes que tengo que acabas recordando, ¿no? Lo importante es muy importante, ¿no? Que nos lo curremos. Estos personajes hay que currárselos, ¿no? Un personaje así hay que currárselo. Pero lo más importante es la interpretación. Yo os puedo dar la guía, os puedo decir los pasos que yo hago para hacer un personaje chulo, pero lo importante luego es la interpretación. Y os voy a dar los pasos, lo que es a la hora de generación, y en último lugar os daré un par de pasos, ¿no? Para que ese personaje vaya mejorando durante la partida. Lo primero, el primer punto es, voy a llamarlo el tema de flexibilidad. Depende un poco del sistema de juego que utilicéis. Si por ejemplo utilizáis un sistema de juegos en el que lanzáis dados, tenéis dos opciones. Tenéis la opción de lanzar los dados y escoger el personaje según la tirada, ¿no? Ver qué tipo de personaje queda mejor para la tirada que os ha salido, o a pesar de lo que salga, hacerte sí o sí el personaje que te quieres hacer, ¿no? Pongamos en uno de mazmorreo, yo me quiero hacer un guerrero y resulta que tengo un guerrero que me sale una tirada bajísima en fuerza y en constitución, ¿no? Y no sé yo, pero me sale mucho en inteligencia, ¿no? Aún así me lo puedo hacer. Nos podemos hacer, pues nos podemos hacer, por ejemplo, pues que el guerrero ya sea un guerrero mayor, que ya esté un poco cascaete, ¿no? Ha perdido fuerza, ya no es tan fuerte como antes, o sufre reumas, sufre dolores, lesiones de las miles de batallas que ha sufrido, ¿no? Y por eso sus digamos, atributos físicos se han reducido, ¿no? Y luego ha ganado esa experiencia en el combate, por eso su inteligencia o su sabiduría, ¿no? Es más alta, ¿no? Podemos hacerlo así. O por el contrario, ¿no? Como he puesto el caso, que nos salgan unas tiradas físicas muy bajas y unas tiradas de inteligencia, de sabiduría altas, pues, por ejemplo, pues nos podemos hacer un mago directamente y en base de ahí, en base a eso, vamos a hacernos el personaje. Luego hay otros sistemas que no, que es de libre elección, tú eliges lo que quieres, con lo cual te haces lo que te dé la gana, ¿no? Lo que pasa es que sí que te aconsejo que hables bien con el narrador, que te deje una idea clara, ¿no? Del tema de la historia que vais a jugar, el tipo de partida, o si es una crónica, el tipo de crónica, aunque bueno, en crónicas ya hablaré de las crónicas, que en crónicas los jugadores tenéis mucho que decir y sobre todo que aportar a la crónica. Eh, una vez que tenemos que o hacemos el personaje nosotros desde cero, o lo hacemos por tirada y decidimos si lo hacemos según las tiradas, o hacemos el personaje que queremos a pesar de las tiradas, lo primero es pararnos un momento y hacernos una idea del personaje que queremos hacer, ¿no? Como hemos dicho, bueno, me han salido unas tiradas muy bajas en cuerpo a cuerpo, pero quiero hacerme un guerrero, pues me voy a hacer un guerrero ya mayor, con achaques, montones de cicatrices, ¿no? Que nunca han terminado de curar, tal, pero tiene mucha experiencia, se dedica a enseñar, ¿no? A nuevos guerreros,
¿no? O está buscando un aprendiz. Bueno, pensamos un poquito una idea general. Vamos a coger una idea, como digo, general de qué es lo que queremos hacer. Luego ya vamos a profundizar mientras hacemos la ficha y vamos a ir pensando y vamos a ir desarrollando esa idea. Vale. El siguiente punto sería, lo primero, lo que yo aconsejo, no caer en el tópico o en el estereotipo, ¿vale? Aconsejo que de hacerlo lo forcemos o lo rompamos. Por ejemplo, en Vampiro, hacernos una sombra que sea algo muy diferente a la sombra, ¿no? O un Ventru que es muy diferente a Ventru. Buscar algo original, que sea original, no tiremos con el tópico, tío trajeado, hombre de negocios, tal y cual. Pues búscate, pues por ejemplo, un Ventru que realmente es un estafador, ¿no? Se dedica a hacer estafas por internet, ¿no? Es como se gana la vida. Cosas así, ¿no? O un Ventru que a lo mejor no es un hombre de negocios, es un oficial del ejército, es un militar acostumbrado a mandar. Estás dentro de Ventru, pero ya sales del estereotipo, ¿no? De hombre de negocios o de yuppie, empresario y demás, ¿no? Romper un poco el estereotipo, o lo que hemos dicho, ¿no? Un guerrero que solo da con el garrote, ¿no? Vamos a hacer algo más profundo, ¿no? Sobre todo también importante, intentamos evitar los trolls de las cavernas, por favor. Mi opinión, un troll de las cavernas nunca va a ser épico. Puede que sea épica esa batalla en la que luchaba sobre una montaña de cadáveres contra enemigos sin cuenta, ¿no? Pero realmente la epicidad de un personaje está en el trasfondo, en cómo lo interpretamos y demás. Y un troll de las cavernas solo da con el garrote y dice ataco con el garrote, no hizo más, ¿no? Una vez que ya hemos pensado, ¿no? El tipo de personaje que vamos a hacer, ya le empezamos a desarrollar, intentando no caer en el tópico, o forzándolo, o rompiéndolo incluso. Vamos a darles, tenemos que dar rasgos de personalidad, ¿no? Tenemos que darle filias, fobias, qué le gusta, qué no le gusta, qué odia, qué detesta. ¿Mm? Qué tipo de personas les cae bien, qué tipo de personas les cae mal, pequeñas manías, ¿no? Por ejemplo, si es antigua, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, una partida histórica medieval, si es antigua cada vez que pasa delante de un sacerdote, o detalles, manías, ¿no? Por ejemplo, es un pirata y cuando coge una botella la gira 3 veces antes de beber, alguna manía. Le tenemos que dar detalles de personalidad, ¿no? Intenta siempre decir la verdad, intenta siempre mentir, ¿no? Es un mentiroso compulsivo, ¿no? Le vamos dando detalles de personalidad, pero muy importante, le hacemos vulnerable, tiene que tener su punto de vulnerabilidad, su talón de Aquiles, digamos, ¿no? Somos perfectos, nadie es perfecto, con lo cual nuestro personaje tampoco tiene que ser perfecto. Esas imperfecciones son las que nos hacen humanos, ¿no? Y queremos hacer un personaje, por lo menos la idea que estoy yo dando, que tenga una cierta realidad, ¿no? Que sea realista, ¿no? Podemos hacernos un personaje súper épico que sea súper perfecto si queréis. Sí, ahí es tema de interpretación, pero vosotros mismos. Pero también un dato importante a la hora de darle esas vulnerabilidades es que, por norma general, aunque hay máster cabrones, muy cabrones, pues puede ser un poquito máster cabrón. También haré un vídeo sobre cómo ser un poquito cabrón con los jugadores hasta cierto límite. Es que en general no tengamos miedo de que el narrador aproveche esos puntos, todo lo contrario, que nos dé juego con esos puntos, con esas debilidades, ¿no? Tenemos que pensar que el que no arriesga no gana. Así de sencillo. Si no arriesgamos, no ganamos. Con lo cual, vamos a divertirnos, vamos a pasarnos bien, ¿no? Y vamos a darle esos puntos, esa personalidad. Vamos a ir dándole personalidad poco a poco. Vale. El siguiente punto, creo que es el cuarto, vamos a darle... vamos a ponernos retos interpretativos. Yo aconsejo que nos pongamos retos interpretativos. Que no hagamos siempre el mismo tipo de personaje. Que no me haga siempre un troll de las cavernas. Que en una partida me haga un
un personaje más de físico, es un guerrero, y en otra pues en cambio me haga un personaje más de social, es un estafador. En otra partida me haga más un personaje más de mentales, un erudito, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner en chulo 3 partidas, pues en una me hago un detective privado, en otra me hago un periodista y en la otra me hago un anticuario o un profesor de universidad, por ejemplo, ¿no? En vampiro, pues en una me hago un personaje, un brulla de físicos. En otra partida me hago un toreador que es dueño de un local de fiestas, ¿no? Es un tío muy social. Y en otra, pues por ejemplo, me hago un tremer. Me hago un tremer. Muerta a los tremer. ¿No? Vamos a ponernos retos interpretativos. No interpretemos siempre lo mismo. Porque queremos que nuestro personaje sea épico, sea único. Entonces no lo va a ser si es uno más de una larga lista de personajes idénticos que cambian 2 habilidades, ¿no? Con lo cual es una buena opción. También podemos, un reto interpretativo también puede ser, por ejemplo, para un hombre interpretar a una mujer, para una mujer interpretar a un hombre, aunque las mujeres lo tienen más fácil porque los hombres siempre pensamos en lo único. Los hombres yo considero que lo tenemos más difícil interpretar a una mujer. A mí no considero que se me dé muy bien, pero he interpretado a varias y no lo he pasado mal, lo he pasado bien o muy bien. O sea, pocas veces lo he pasado mal. Con lo cual, vamos a variar, ¿no? Que no sea siempre el mismo tipo de personaje. Que no tenga un personaje idéntico jugando al Señor de los Anillos, otro jugando a Vampiro, otro jugando a Cyberpunk. Siempre es el mismo personaje, lo único que cambia la ficha. Pero en modo general es siempre el mismo personaje, ¿no? Incluso hay gente que llega al extremo que les pone hasta el mismo nombre. Y la profesión lo más igual que pueda. Pero bueno, vale. El siguiente punto creo que es el punto número 6. Vamos a preguntarnos, una vez que tengamos la ficha, muy importante, es muy importante, vamos a preguntarnos, antes de empezar, y también aconsejo que lo hablemos un poquito con el narrador, más que lo hablemos, que lo hagamos con el narrador. Vamos a preguntarnos qué es lo que ha llevado a nuestro personaje al punto en el que está. ¿Por qué está en ese lugar? ¿Por qué está ahora en este punto en el que va a iniciar la partida? ¿Qué es lo que le ha llevado ahí? ¿No? Vamos a poner, por ejemplo, nuestro guerrero del principio, que ya es un guerrero veterano, ¿no? El que hemos puesto que a pesar de las tiradas vamos a hacernos un guerrero veterano, viejo, con achaques, ¿no? Pues vamos a poner que nuestro guerrero está justamente aquí. Vamos a ponerlo muy típico, ¿no? En esta taberna, ¿no? Muy típico de empezar. Se encuentra en esta taberna porque después de la terrible batalla de Hoxlas, tras la aniquilación de su ejército, él, como uno de los pocos supervivientes, ¿no? Que se dispersaron, ¿no? Pues va buscando volver a casa, por ejemplo, ¿no? Y mientras, pues por el camino va corriendo todo tipo de aventuras, ¿no? Va ganándose la vida como puede, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Está de camino a casa, pues ha encontrado en esa taberna, pues se ha encontrado en la situación que quiera que sea, le contrata a quien sea, o ocurre lo que quiera que sea en esa taberna, yendo a lo típico, ¿no? También podemos poner, pues no, por ejemplo, que nuestro personaje tiene algún tipo de búsqueda espiritual, ¿no? O quiere alcanzar, ¿no? Por ejemplo, vamos en vampiro, ¿no? ¿Por qué está nuestro personaje aquí? Pues nuestro personaje está aquí porque está decidido a entrar de lleno en la sociedad vampírica, porque su objetivo es convertirse en príncipe, ¿no? O entrar dentro de la primogenitura. Ese tremer, muerte a los tremer. Ese tremer lo que busca es ascender en la pirámide, la estructura piramidal del clan Tremer, ¿no? Nos preguntamos por qué está ahí, qué es lo que le ha llevado a este punto, ¿no? Y vamos con la siguiente, que es más o menos esto, ¿no? Va enlazada y ya he dado algún dato, ¿no? Creo que es la 7 y tenemos que pensar sus objetivos. ¿Qué es lo que quiere nuestro personaje? Pues nuestro personaje simplemente quiere llegar a casa.
y por el camino le van ocurriendo cosas. El objetivo de nuestro personaje, nuestro guerrero, es volver a casa. El objetivo de nuestro temer es ascender y convertirse en regente de la capilla de Nueva York, ¿no? O, no sé, nuestro personaje busca a su amada, ¿no? O nuestro personaje busca venganza por la muerte de su padre, ¿no? Me llamo Íñigo de Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? Íñigo de Montoya es un personaje épico. Estudiarlo un poco, es un consejo que os puedo dar. Estudiar un poco al personaje. El personaje tiene mucho trasfondo, mucha historia. El personaje nos cuenta mucho del mismo, tanto de palabra como de acción, su manera de moverse. Nos cuenta mucho. No es un personaje, es un espadachín, que tal y que cual, con el que dice esta frase todo el rato. No, tiene mucho más. Por eso es lo que le hace épico al personaje. Aparte de, por supuesto, la interpretación que es cojonuda. Para mí, mucho mejor que el Pirata Rogers. Como digo, ¿no? Buscamos unos objetivos. Mi consejo, buscar objetivos a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Hemos dicho a largo plazo, pues nuestro personaje quiere regresar a casa. A largo plazo, nuestro personaje se quiere convertir en regente, ¿no? Pero podemos tirar un poco, ¿no? Acortar a corto plazo y a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que le mueve a nuestro personaje en este momento, en este punto de empezar la partida? Pues nuestro personaje está consiguiendo dinero para poder comer. Apenas le quedan unas monedas en la bolsa de camino a casa, que aún está muy lejos, y necesita comer, necesita arreglar su equipo, necesita dinero, con lo cual está deseoso de participar en cualquier tipo de aventura. Nuestro guerrero está deseoso de participar, ¿no? O nuestro Tremer, muerte a los Tremer. Nuestro Tremer busca demostrar, ¿no? De empezar ese primer paso, ¿no? Demostrar su valor, ¿no? Llamar la atención, que se fijen en él. Todavía sabe que llegar a subir en la pirámide va a ser difícil. Tiene que dar ese primer paso, ¿no? Para llamar la atención de los antiguos del clan, ¿no? De los magister y demás del clan. Ese tipo de cosas, ¿no? El siguiente punto ya nos vamos al tema interpretativo, ¿vale? Ya dejamos del tema de la generación del trasfondo del personaje, ya nos vamos a la parte interpretativa. En un one shot, a lo mejor estos últimos consejos no van a servir de mucho, pero en una partida larga, en una crónica o campaña sobre todo, muy importante es que nuestro personaje evolucione. Muy importante, es muy importante. Nuestro personaje tiene que evolucionar. No lo tenemos que dejar atascado, no tenemos que estar interpretándole exactamente igual todo el rato. Tiene que aprender de sus aventuras, tiene que aprender de sus errores. Pero sobre todo de sus errores, ¿no? Tiene que digamos, ir cambiando, ¿no? La pérdida de tal compañero en tal aventura le fue le fue una gran tragedia, ¿no? Y, y, y por eso poco a poco empieza a odiar a los orcos, ¿no? A niveles de un gran odio, ¿no? Hacia los orcos o hacia tal raza o lo que sea, ¿no? Nuestro vampiro, por ejemplo, errores. Voy a poner un caso que se dio aquí en el canal, ¿no? Nuestro vampiro metió la pata, nuestro Nosferatu metió la pata y rompió la mascarada plantándose tal cual feo era en medio de la calle, llamando la atención para intentar distraer del hombre que acaba de morir poco más allá en el callejón, ¿no? Y fue castigado por ello, ¿no? Entonces nuestro personaje va a intentar no volver a romper la mascarada, ¿no? Van aprendiendo de las cosas malas y buenas también, ¿no? Nuestro personaje no olvida que tal compañero o que tal PNJ le ayudó en tal momento de dificultad, ¿no? Y como que le debe una, o que tiene y que le ha demostrado ese personaje su amistad, ¿no? Nuestro personaje tiene que estar en movimiento todo el rato, no puede parar, tiene que ir evolucionando, ir cambiando poco a poco. Yo os voy a poner el ejemplo de Eglamor. Eglamor en nada era en el final lo que fue en el principio. Di un poco, intenté, ¿no? En
mostrar un poco la diferencia en las partidas de Noche de Brujas, ¿no? Un personaje más noble, más caballeresco, como Kira le llamó, le definió que era gentil, ¿no? Al pedazo de mala bestia, sin escrúpulos de ningún tipo, ¿no? Que acaba convirtiéndose, ¿no? Pasar de un caballero a ser un mercenario sin escrúpulos, ¿no? Va cambiando, va mutando, las tragedias que le van surgiendo a través de las aventuras que va sufriendo le van erosionando poco a poco, le van haciendo cambiar, le van haciendo cada vez más oscuro, ¿no? Un poquito que el personaje no interpretemos siempre igual, porque quieras que no, a lo largo de la vida vamos cambiando según las cosas que nos van pasando. Como digo, para mí un personaje épico es un personaje que es a nivel interpretativo realista, aunque estemos jugando ciencia ficción o fantasía, que tenga cierto realismo. El siguiente punto es el más chungo de todos, y es hacernos a la idea que los personajes mueren, y que seguramente nuestro personaje morirá en algún momento. Yo soy de la opinión de que si un personaje tiene que morir, al menos que sea épico, ¿no? Que tenga una buena muerte. A veces se dan situaciones, bien por tirar de dados o bien porque metemos la pata de una forma muy gorda, que un personaje muere de forma muy estúpida o innecesaria o que no ha servido para nada la muerte. Pero creerme, merece más la pena una muerte épica que una mala partida. Yo, es mi manera de pensar, yo no suelo tener problemas porque me muera un personaje. Incluso si lo disfruto, le doy la enhorabuena al narrador y tal y cual. No me suelo mosquear, a no ser que haya un tío que vaya desde el principio de la partida, desde el minuto 1 intentando matarme, pues sí me mosquearé. Pero vamos, si bien porque es culpa mía, voy a asumir la culpa. Y bien, si bien porque es una mala tirada y tal, se muere. Yo también he llevado de forma suicida a un personaje para acabar con él y poner fin a su historia. Cuando un personaje, como es el tema de, por ejemplo, de Eglamor y algún que otro personaje más que he tenido, que llega a un nivel muy alto, llega a tener mucho poder, que lo hace bastante, de primeras, aburrido. Ten en cuenta, los personajes muy poderosos, a mi gusto, suelen ser muy aburridos. Y también algunos llegan a un punto de ser injugables. Como por mí, como opino, ¿no? De Eglamor, ¿no? Que llegó a un punto que ya era demasiado poderoso y decidir jubilarlo, entre comillas, ¿no? Pero podemos jubilar a nuestro personaje, nuestro guerrero, que por fin se asiente en una aldea y encuentre a un muchacho que busca ser un guerrero y comience a adiestrarlo, ¿no? O que nuestro guerrero conozca a una viuda, una posadera viuda, ¿no? Y se case con ella y viva el resto de sus vidas regentando una posada, ¿no? Es muy tipicón, pero bueno, es una idea, ¿no? Tener muy en cuenta que los personajes generalmente mueren. Cuanto más dure la partida, más probable que el personaje muera. Pero que no tengáis pena. Yo os digo, yo para mí prefiero que mi personaje muera de una forma épica a seguir jugando con él y dejar de disfrutarlo. Vale. Este punto lo he dejado un poquito aparte, porque es un punto, digamos, que no vale para todos los sistemas de juego. Un Dragones y Mazmorras, un MERP o sistemas en más de mazmorreo, por ejemplo, no se suele, no. A algunos sí se puede, pero no se suele poder hacer una cosa que yo suelo hacer para darle más trasfondo al personaje, que es meterle habilidades que vayan bien con su arquetipo, con su profesión, ¿no? Y con sus rasgos de personalidad. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, voy a tirar por vampiro, ¿no? Porque es muy fácil, muy gráfico. Tenemos las habilidades secundarias, o lo que en V20 se llamó habilidades especializadas, que son
habilidades específicas para una sola cosa. No son como las habilidades que hay en la ficha, que son en general bastante abiertas, ¿no? Por ejemplo, astucia más astucia más alerta puede servirnos para percibir algo que alguien ha escondido, ¿no? Percepción más alerta es para descubrir algún peligro, ¿no? Digamos que alerta, interpretación, sobre todo algunas sociales, o sea, algunos conocimientos son muy abiertos, ¿no? Academicismo nos puede valer para saber resolver una clave, un enigma, un acertijo, como nos puede saber para conocer determinado dato histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos hacemos un soldado, vamos a hablar de ese Ventrú que he hablado, ¿no? De romper el estereotipo de ese Ventrú que no es un empresario, que no es un ejecutivo, sino que es un soldado, es un oficial del ejército. Pues no estaría nada mal, por ejemplo, que le metiéramos ciencia militar, ¿no? O cultura militar, ¿no? O estrategia militar, ¿no? Que tenga conocimientos de estrategia. Por ejemplo, si nos hacemos un personaje muy sádico, meternos la habilidad de tortura, ¿no? Vamos a hacernos un antihéroe en vampiro, por ejemplo, muy al borde de la bestia, y sin ningún tipo de escrúpulos. Glamour la tiene, por ejemplo. Nos metemos la habilidad de tortura. Que no tenga piedad. Que cuando quiere conseguir información de alguien, sobre todo un enemigo, si no le da la información que quiere, lo coge y lo tortura. Pero de forma brutal. Nos ponemos la habilidad de tortura. Por ejemplo, mi personaje de vampiro, pues es de tengo una sorpresita por ahí. Es de 1870 y tantos. Su miembro fue... Hablando del Ventrú, por ejemplo, aunque no va a ser un Ventrú, pero... era un oficial del ejército, pero era un capitán del 7º de caballería. Tendrá que montar a caballo, equitación, ¿no? Aparte de ciencia militar, tendrá que montar a caballo. Tendrá que saber montar a caballo. Pues le metemos montar a caballo. Por ejemplo, nuestro personaje es un ecoterrorista más tirando a terrorista. No le vendría bien tener demoliciones para saber manejar explosivos. No, le metemos habilidades que generalmente, y el aviso, hay que avisarlo, las vamos a usar poco o nada, pero le van a dar ese rasgo de personalidad al personaje. Con lo cual yo os le aconsejo que lo metáis en vampiro sobre todo, ¿vale? Y luego otro punto más que he dejado un poquito aparte, más centrado en vampiro y juegos que tienen dentro del reglamento méritos y defectos, tirando un poco con aquello de hacer humano a nuestro personaje, de meterle filias y fobias, ¿no? De darle puntos débiles. No tengáis miedo a meterle defectos, pero no metáis defectos que no vais a interpretar. Vais a intentar que el narrador no se acuerde, para que no os putee, simplemente para ganar puntos de experiencia. Al contrario, yo generalmente en vampiro o cualquier juego de mundo de tinieblas suelo meter más de los 7 puntos en defectos, porque le da mucho más cuerpo al personaje, le da mucho más trasfondo, le da mucha más carga. Los méritos están muy bien y ayudan mucho al personaje, pero los méritos, para mí, el problema que tienen es que van más a que nos ayuden en ciertas tiradas. En cambio, los defectos nos van a perjudicar, unos en ciertas tiradas, otros en ciertas situaciones, a nivel interpretativo. En cambio, los méritos generalmente van más a tener una bonificación a la tirada, ¿no? Una reducción de la dificultad, o dados extras, o cosas así. Con lo cual yo suelo tirar más, o son más de mi agrado los defectos que los méritos, porque los defectos le dan más carisma al personaje, le dan más cuerpo, le hacen más realista, ¿no? Bueno, pues dicho esto, espero que os sea útil. Ya sabéis,
Lo primero, al hacer el personaje, si es por tirada, decidir si vais a hacer las tiradas y decidir si vais a haceros el personaje que queréis haceros o vais a optar por el personaje más adecuado para esas tiradas. Si el personaje lo creáis desde el principio, haceros algo que os guste y siempre, como digo siempre, cuando jugamos a rol, jugamos algo que nos guste. Si no nos gusta, no jugamos, porque no lo vamos a pasar bien, mejor no jugar. No caer en el tópico, y en el caso de tirar de tópico vamos a forzarlo o a retorcerlo o a romperlo incluso. Le damos rasgos de personalidad al personaje, le vamos a dar manías, filias, fobias, maneras de actuar, maneras de moverse, una manera de hablar. Si eres bueno haciendo voces, ponle voz. ¿eh? Eso además, por ejemplo, ayuda mucho a aquello de hablé de Dev-Roll que no nos gusta a muchos, ¿no? Si tú, por ejemplo, hablas como un tío duro. Hey, ¿de qué vas, colega? Tú a mí no me tienes que explicar cómo hacer un personaje. Es una manera de explicarlo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, digo, mola, ¿no? ¿De qué? ¿Te pica? ¿No? Hay una diferencia muy clara entre lo que es el personaje y lo que es el jugador. Aunque a veces también suele pasar que nos emocionamos y dejamos de poner la voz, ¿no? Por ejemplo, puedo poner, queda muy claro cuando estoy jugando con Ruby, cuando está hablando Ruby y cuando estoy hablando yo. Suele ser bastante claro. Es un ejemplo muy claro. Luego preguntarnos, ¿no? A la hora, ya terminando de hacer la ficha, preguntarnos qué nos ha llevado a este punto para empezar la aventura, qué camino hemos seguido para llegar hasta aquí. En el tema de vampiro, lo bueno es hacer una historia, pero siempre acabando con eso, con este punto, el qué nos ha traído hasta aquí, por qué estamos aquí, ya lo veréis próximamente, que tengo algo preparado, bueno, estoy preparando algo. Y nos vamos a meter unos objetivos para el personaje. ¿Qué es lo que quiere hacer nuestro personaje? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere hacer con su vida? O su no vida, si es vampiro, ¿no? Hacernos esas ideas. Todo esto nos va a ayudar más a meternos en el personaje, nos va a ayudar más a hacernos una idea de cómo pensaría, a tomar las decisiones que creemos que él tomaría, ¿no? Luego ya a nivel de campaña o partida larga, ¿no? Que nuestro personaje evolucione, que vaya cambiando, que vaya siendo erosionado poco a poco, o que se vaya puliendo, también se puede pulir, puede cambiar para mal, puede cambiar para bien, puede cambiar unas veces para mal y otras para bien. Bueno, nuestro personaje, lo que sea la personalidad de nuestro personaje esté siempre en movimiento. Tampoco quiere decir que vayas cambiando todo el rato, y tampoco quiere decir que de repente de una partida para otra pases a odiar a los Tremere porque sí, ¿no? Eso tiene que ser algo, ese tipo de cambios tienen que ser un poquito graduales, ¿no? Hacernos a la idea de que los personajes mueren, que no nos pillemos un cabreo porque sí, aunque sea un personaje muy épico, aunque le tengamos mucho cariño, quieras que no, un personaje que le tienes mucho cariño, duele que te muera, pero estamos jugando una partida y a veces sale bien, a veces sale mal, a veces nos lo merecemos. Ya os he dicho, una cosa diferente es cuando el narrador desde el minuto 1 va a matarte. Yo mi consejo es para la partida y lárgate, y no sigas jugando. Y bueno, los dos extras que os he dejado, el que meter habilidades que vayan bien con nuestro arquetipo, nuestra profesión o con nuestra personalidad, ¿no? Que nos den un poquito más de cuerpo y que nos ayuden, ¿no? Pues mi personaje es un toreador pintor. Y luego no tiene pintura, no tiene expresión, no sabe pintar. ¿Cómo es eso? Es que no me dan los puntos, no, tío. Te voy a dar un tirón de orejas. ¿No? Hay cosas que son, digamos, obligatorias, pero hay otras que son opcionales y que le vienen muy bien al personaje. Sí, recuerdo, sí, me queda muy claro. Nunca hay puntos suficientes para hacernos la ficha como queremos, nos gustaría hacernosla. Pero creedme la pena, o sea, creedme, os lo digo, merece la pena.
vamos a darle cuerpo al personaje, vamos a darle trasfondo. Sobre todo si va a ser una partida larga, no os preocupéis, esos puntos que faltan ya los ganaréis con experiencia y conseguiréis las habilidades y las disciplinas al nivel que queríais tenerlas, o conseguiréis otras habilidades que no os habéis podido poner y queréis tenerlas, ¿no? Sobre todo a nivel de campañas o de partidas largas. Poco a poco el personaje será lo que queréis que sea, aunque no os hayan dado los puntos. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y os sea de utilidad. Y bueno, que nos vemos en la siguiente. Que os daré, en principio, mi idea para el siguiente es dar algunas ideas a nivel interpretativo. ¿Vale? Que lo dicho, que nos vemos. Hasta luego. Adiós.